Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Amada familia del Rey, muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a esta transmisión el día de hoy, sábado. Qué alegría es podernos conectar a través de estos medios digitales para alabar y exaltar el nombre del Señor. Realmente es muy bueno que podamos tener estas herramientas que tenemos para adorar y exaltar al Señor juntos. Tenemos la certeza que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Espíritu de Dios. Esa fue su promesa. Así que tenemos la certeza de que allí en tu casa que te estás conectando a esta transmisión y a este servicio, el Señor se va a manifestar y va a hacer cosas grandes en medio de nosotros la tarde de hoy. Así que quiero invitarte que allí donde estás vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor, vamos a levantar nuestras voces, a levantar nuestras manos, a mover nuestros cuerpos en alabanza y en adoración a nuestro grandioso y maravilloso Rey, que solo Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda la alabanza. Amén. Así que vamos a iniciar este tiempo levantando nuestras voces diciendo que cantamos a nuestro Rey, porque solo Él es digno de toda la honra, de toda la gloria y de toda la exaltación. Amén. Hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti, entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración, cada respiro expresa libertad. Para cantarte a ti, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor, oh Dios. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nadie que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Digamos de nuevo: hoy te damos nuestra adoración, te mostramos nuestra gratitud, con alegría en el corazón, te cantamos a ti, entregamos hoy nuestro amor, con melodías de celebración, cada respiro expresa libertad. Para cantarte a ti, cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor, oh Dios. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nadie que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Realmente no hay nadie que se compare a la grandeza de nuestro Señor. Así que allí donde tú estás, quiero invitarte para que te coloques de pie, para que levantes tus manos y proclames juntamente con nosotros esto que estamos cantando, diciéndole: cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir la gloria, toda la alabanza y honor, oh Dios. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, no hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Cantamos al Rey, cantamos al Rey, porque digno eres tú de recibir
alabanza y honor, oh Dios. Cantamos al Rey, cantamos al Rey. No hay nada que se compare a tu grandeza y a tu gran realeza, Jesús. Cantamos al Rey, cantamos al Rey. Solo nuestro Señor es digno de alabanza. Y el Señor ha prometido que cuando creemos en su nombre, allí hay libertad. Y Él nos ha libertado de toda cadena, de toda aflicción. Él ha venido y nos ha traído libertad. Así que hoy vamos a cantar y a proclamar acerca de esa libertad que tenemos en nuestro maravilloso Rey, en Cristo Jesús. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Vamos a decir hoy, yo proclamo a que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Vamos a decir hoy, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que
nosotros te damos gracias porque solo en tu nombre hay libertad. Gracias, Señor, porque solo en tu nombre encontramos perdón de pecados, Señor. Solo en tu nombre encontramos libertad completa y verdadera. Gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, nos das libertad. Y allí donde tú estás, dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias por la libertad que has traído a mi vida. Y allí donde estás, gracias, Señor, por la libertad que me has dado. Porque dice su palabra que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Así que dile, Señor, te doy gracias por haberme libertado. Gracias te damos a ti, Señor, y cantamos al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Señor, te damos gracias por la libertad que nos das en Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú eres quien nos liberta con mano poderosa. Tú eres, Señor, quien se levanta y con tu diestra de poder haces caminos donde no los hay. Eres el Dios de imposibles, el Dios de milagros. Y te reconocemos a ti, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como el Señor que provee, como el Señor que está en control y en cuidado de todas las cosas de nuestra vida, Señor. Y hoy queremos venir, Señor, a agradecerte y darte gracias, porque te vemos mover, Señor, en nuestras vidas. A lo largo, Señor, de nuestros días, de nuestras semanas, vemos cómo tu favor obra en nuestras vidas, como tu Espíritu se mueve en nosotros. Y te damos las gracias, Señor, y te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Levantemos nuestras voces y digamos solo: aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré,
nuestras voces al Señor y digamos: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Y esta es nuestra declaración de confianza que decimos: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando tú. Nuestros ojos no puedan ver, aunque nosotros, Señor, no podamos verte, te podemos sentir y sabemos que estás allí obrando, mi Señor, que estás obrando milagros, que estás rompiendo cadenas, que estás abriendo puertas, que estás moviéndote, Señor, a favor de tu pueblo, y lo creemos, Señor, de todo corazón. Por eso levantamos esta adoración a ti, Señor, confesando con nuestras voces: aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Señor, así eres tú. Eres nuestro maravilloso y grandioso Señor. Y te quiero invitar a que finalicemos este tiempo de adoración a nuestro Dios, proclamando que Él es nuestro libertador. Así como hemos cantado que le adoramos porque es nuestro grandioso Rey, así como hemos cantado que Él es quien nos liberta y que Él es digno de gloria y que creemos en sus promesas y en lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Te quiero invitar a que cerremos este tiempo diciéndole: Señor, tú eres mi libertador. Creo en ti, Señor, y espero confiadamente en tus promesas y en tu palabra, Señor, porque sé que tú harás. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su fiel amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, tu mano nunca me soltará. Me
presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Te adoramos a ti, Señor. Digamos una vez más. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro. Su fiel amor nunca termina. Y aunque no pueda ver ni logre entender, tu mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor. Tu presencia se mueve aquí. Digamos hoy. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Adoramos a ti, oh Señor. Cantamos a tu nombre diciendo aleluya sea a ti. Levantemos nuestras voces y digamos: abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy caminos donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador.
Señor, nosotros te adoramos a ti y te damos toda la honra y la gloria. Y te damos las gracias, Señor, porque tú nos amaste primero, porque tomaste nuestro lugar, Señor, en pago por nuestras maldades y por nuestros pecados, Señor. Y nos has libertado, nos has traído libertad, nos has traído paz, Señor. Y en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor, podemos estar confiados y seguros que tú estás allí con nosotros, que tú eres quien pelea por nosotros, que eres quien obra por nosotros y que vas delante de nosotros como poderoso gigante, como poderoso guerrero. Gracias, Señor. Nosotros rendimos nuestro corazón en alabanza y adoración a ti. Traemos, Señor, nuestra adoración delante de ti, diciéndote que te amamos, Señor, que bendecimos tu nombre, reconociéndote y diciendo que aleluya sea dada en el cielo y en la tierra a ti, que eres nuestro libertador. Grandioso y poderoso eres tú, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Familia del Rey, siempre es un placer grandioso poder adorar el nombre del Señor juntos. Así que te quiero invitar para que sigas allí conectado, no solo a esta transmisión, sino conectado también con Dios. Vamos a recibir la enseñanza de la palabra de Dios, así que no te desconectes. Bendiciones. Bendiciones. Estamos contentos porque hemos podido empezar a reunirnos en el parque y ha sido una gran bendición con las familias. Lo haremos confiando en Dios cada 15 días, siempre y cuando no llueva y el orden público lo permita. Dios es bueno. Dios quiere darnos la victoria en toda circunstancia. Y quiero terminar esta serie que he hecho acerca de la vida de Gedeón y la victoria que Dios le dio. Todos sabemos que Gedeón terminó con una tremenda victoria sobre los madianitas. Dios tomó a este hombre y lo llevó a una posición de victoria. ¿Cómo hizo el Señor para llevar a Gedeón con todos los problemas que tenía, con su mentalidad de víctima, con todo lo que él se valoraba a sí mismo por los valores del mundo? Porque él pensaba que la victoria le sería porque tuviese dinero, porque tuviese poder o que fuera famoso, pero no tenía nada de eso. Y en su mente él pensaba que la victoria venía por esas circunstancias. Pero Dios le mostró que la victoria venía de otra fuente. Y para los hijos de Dios, para nosotros, la victoria sobre las circunstancias, las dificultades, viene de fuentes totalmente distintas. Y eso es lo que quiero cambiar en tu mente y compartirte, porque la mente tiene que ser cambiada y renovada. Tenemos que aprender a asumir nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. Como hijos de Dios, Dios nos llamó a la victoria y Dios no se conformará con menos. Tú no te conformes con menos, porque Dios quiere entregarnos avance y conquista, y Él quiere que su iglesia, aún en medio de este tiempo final, tenga la victoria en todas las áreas de su vida. Así que tú y yo estamos llamados para ser victoriosos en el Señor. ¿Cómo salimos de las cavernas? Conocemos la historia de Gedeón. Los madianitas venían vez tras vez y robaban los frutos de la tierra. Gedeón es encontrado por el Señor escondiendo el trigo en el lagar, porque él tenía miedo y no quería quedarse sin nada. ¿Cómo hizo el Señor para darle la victoria a este hombre que tenía una mentalidad de derrota, una mentalidad de queja, de víctima, que se valoraba con los valores del mundo, en lugar de recibir de Dios su imagen, su vitalidad y todo lo que Dios quería entregarle? Muchos creyentes ignoran que nuestra victoria no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y cómo el Señor hizo para darle la victoria a Gedeón y llevarlo desde esa posición de derrota a la posición de victoria que Él quiere entregarnos a cada uno de nosotros. Voy a leer la parte final
de cómo el Señor le entregó la victoria a Gedeón. Cuando él finalmente reúne al pueblo, en el versículo 34 de Jueces capítulo 6, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezreitas se reunieron con él. En el 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo lo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué hizo el Señor? El Señor se aseguró que Gedeón se diera cuenta que la victoria sobre su dificultad no provenía de él mismo, sino que la salvación viene del Señor. Y quiero compartir 5 puntos vitales para obtener la victoria del Señor. Cuando él los llevó a enfrentar a los madianitas, él contaba con un ejército de 32,000 guerreros. Así que el Señor le dijo: es demasiada gente. No se alaben, no vayan a decir que tuvieron la victoria porque eran un pueblo numeroso, porque eran fuertes. No, la victoria que da el Señor no viene por nuestra capacidad ni por la multitud de personas. Podemos ser tú y yo. Si le creemos a Dios, Dios nos dará la victoria. Dios nunca se ha movido por multitudes. El mundo se mueve por multitudes. Dios se mueve por personas que le creen. Y aquí es donde Dios quiere darnos la victoria a ti y a mí, en el nombre de Jesús. Y dice que el Señor le mandó a Gedeón que dijera a la gente: los que tengan miedo, váyanse. Se fueron 22,000 de los 32,000. Le quedaron solamente 10,000 guerreros para enfrentar un ejército gigantesco que lo superaba 10-1 por cada hombre. Pero el Señor dijo: aún es demasiada gente. Dile a la gente que beba agua, y los que se agachen a lamer el agua los seleccionas, y los que simplemente tomen el agua normalmente con su mano los pones aparte. 300 se inclinaron a lamer el agua. Y Dios dijo: esos 300 que son valientes, pero que están cansados y no tienen fuerza, son los más débiles, con esos te voy a dar la victoria. Dios le dio a Gedeón la capacidad de vencer con pocos recursos, de tener la victoria aun cuando era el más débil de todos. Y tenía el ejército más pequeño y más cansado. ¿Por qué Dios hizo eso y cómo lo hizo? Bueno, Dios quiere y se complace en darle la victoria a su iglesia, a ti y a mí. No importa lo cansado que estés, los pocos que sean o los pocos recursos que tú tengas, porque Él quiere glorificar su nombre. Por eso es que la iglesia camina bajo la mano del Señor. Familia del Rey camina bajo la mano de bendición. No importa si tú estás solo o tienes a otra persona, no necesitas una multitud para vencer. Dios quiere darte la victoria. ¿Cómo lo hizo? Vamos a Jueces capítulo 6, verso 8. Y vamos a leer lo que el Señor hizo para darle la victoria a Gedeón. 5 puntos vitales en la vida de Gedeón y en tu propia vida. Versículo 8 de Jueces 6. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los liberé de la mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezreita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está con nosotros, respondió Gedeón. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No nos sacó de Jehová de Egipto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Versículo 14. Y mirando Jehová, le dijo:
ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Veamos los puntos claves que le dieron la victoria a Gedeón. En primer lugar, quiero que anote esto porque esto es importante en nuestras vidas. Muchos cristianos están realmente varados en este punto. Cuando el profeta vino y les declaró al pueblo de Israel la razón por la cual tenían la derrota, fue a causa del pecado. Él les dijo: ustedes pecaron, fracasaron. Cuando el ángel de Jehová vino, note que el ángel de Jehová nunca les dijo que estaban derrotados. Al contrario, le dijo: ve con esta tu fuerza y libera a Israel. Miren la diferencia entre la gracia y la ley. Si hay algo que tú debes comprender en tu vida espiritual como hijo de Dios, como creyente en Jesucristo, es que Dios está a tu favor. Tienes que posicionarte en la revelación de la gracia de Cristo sobre tu vida. Cuando tú creíste en Jesús, Dios no está mirando tus pecados. Él perdonó tus pecados y Él no te los va a recalcar, no te va a decir: viste, porque hiciste esto, es que estás así derrotado. En la gracia nos da el poder para vencer, porque la cruz es el poder de la gracia. Y en la cruz el Señor derrotó a Satanás y derrotó las circunstancias que venían contra nuestras vidas. Y esto tienes que entenderlo, porque el Señor quiere que tú te muevas en la victoria de Cristo. Si estás viviendo en la ley, entonces serás derrotado. Porque en la ley tus pecados, tus errores dicen: como desobedeciste, entonces te ha venido toda esta consecuencia. Pero en la gracia de Dios, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, el Señor dice: si me crees, tendrás la victoria. Y esto es vital, y tienes que alegrarte en el Señor, porque el Señor te dará la victoria sin importar cuál fue el error del pasado, cuáles fueron los pecados. A mí me encanta esto, porque yo creo que en la gracia de Dios, cuando vivimos en su gracia, nosotros vemos las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Las vemos desde el cielo. Vemos cómo el Señor nos ha dado la victoria en Jesús. Pero cuando vivimos en la ley, cuando vivimos en las normas, en la religión, nosotros estamos condenados, porque siempre estamos fracasados, fallando en algo. Nunca tenemos un historial perfecto para decir: ahora sí Dios me va a bendecir. En la ley tú tienes que tener una obediencia perfecta. En la gracia lo que tienes que tener es fe. Fe en la obra de Jesús a tu favor, no en tu fuerza, no en tu moral, no en las cosas que estás haciendo bien. Tienes que tener fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a tu favor. La victoria de Jesús en la cruz es nuestra victoria. Por eso les digo, el Señor quiere que cambiemos nuestra perspectiva. Como hijos de Dios, nosotros fuimos llamados a vivir en la victoria del Señor. El Señor dice que nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y en todo lugar manifestamos el olor de su conocimiento. ¿Cuándo la gente va a oler el conocimiento de Cristo? Cuando tú estés en la victoria del Señor. Y para eso, en primer lugar, tienes que asumir tu posición de victoria. En la gracia nosotros podemos tener victoria y salir adelante en el nombre de Jesús. Cuando vengan personas a hablarte, tú sabrás si ellos caminan en la gracia o en la ley. Los que caminen en la gracia te darán fe y te dirán: lo que Dios hizo a tu favor es más poderoso que todos tus errores. Pero los que caminen en la ley te dirán: cometiste este y ya no tienes esperanza. Porque la ley condena, la gracia te absuelve. La ley te dice: estás derrotado. La gracia te dice: vive la victoria de Cristo Jesús, porque Él derrotó la misma muerte. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia. Tenemos que vivir
en la posición de hijos de Dios. Fuimos levantados a la posición de victoria en Cristo. No estamos en la posición de derrota. Gedeón se veía derrotado. ¿Quién se le apareció a Gedeón? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová aparece en diferentes ocasiones. No es un ángel cualquiera, es una cristofanía, es decir, una aparición del Cristo, de Jesucristo, antes, en el Antiguo Testamento, antes de su nacimiento. Y desde ese tiempo, Cristo viene para darle la victoria a su pueblo. Jesús significa Salvador. Jesucristo es el Salvador ungido. Es ungido para darte la victoria, para salvarte en medio de las circunstancias. Y siempre que mantengas tu corazón y tu fe en Él, tendrás la victoria. En Juan capítulo 1, verso 16 dice: porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo, tomamos todos gracia sobre gracia. Eso es lo que puedes tomar cuando te acercas a Jesús. Gracia sobre gracia. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido de Dios a tu favor. Es el favor, el amor de Dios demostrado a través de su salvación sobre tu vida. Eso es gracia. Es algo totalmente inmerecido. Si tú confías en la gracia de Dios, no tienes por qué pensar, es que yo soy malo, es que no hice las cosas bien. Tienes que pensar, Cristo me perdonó. Cristo me levantó a su victoria y por su gracia, por su favor inmerecido, me dará la victoria en esta situación. Ahí es donde nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos en esa posición celestial de fe, creyendo en la gracia del Señor. La cruz fue el lugar donde el Señor perdonó todos tus pecados. Que nada ni nadie te acuse, porque Él te hizo justo. Te dio su justicia, su santidad perfecta, de tal manera que el Padre, cuando te ve a ti, mira a Cristo y dice: este es mi Hijo amado, en Él me complazco, le voy a dar la victoria. ¿Qué hizo Jesús? Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Él se hizo injusto porque tomó nuestras injusticias y se hizo pecado, y a cambio a nosotros nos dio su justicia y nos dio su santidad. Ante el Padre, cuando tú vas a orar, el Padre no está viendo un pecador, está viendo a un hombre que ha sido lavado por la sangre de Jesús, ha sido perdonado y ahora ha sido llamado justo ante Él. No hay historial de pecados en tu vida. La justicia perfecta de Cristo te fue dada a ti. Así que Jesús se volvió pecado, porque el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él se convirtió en ese pecado, a pesar de que Él vivió una vida santa y sin mancha. Él cargó en la cruz todos tus pecados y te limpió por su sangre. Y Él tomó esos pecados y fue rechazado y fue juzgado y murió como si fuera un pecador, para que nosotros recibiéramos de Cristo la justicia perfecta. Ese es el intercambio divino. Él intercambió, nos dio su justicia y a cambio nosotros le dimos nuestro pecado. Nos dio su santidad y nosotros le dimos nuestra maldad. Él la llevó en la cruz y pagó por ella. Y tú eres absuelto y eres victorioso y eres declarado justo ante el Señor. Cuando el diablo te acuse, no creas, posiciónate en el lugar de la gracia. Vive por la gracia de Dios, cree en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios vendrá sobre tu vida porque estás creyendo en la obra de Jesús. Aquellos que dicen, no, yo no merezco eso, ¿cómo voy a tener la victoria si yo hice esto o lo otro? Están rechazando la gracia del Señor. Pero cuando creen en Jesús y su muerte en la cruz, empiezan a tomar, como dice aquí en Juan 1:16, gracia sobre gracia. Para cada necesidad, por la gracia es suplida. Él te da la provisión, Él te da la sanidad. Por eso cuando caminamos en la gracia es algo extraordinario. Pues la ley, versículo 17, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor tiene para ti, no ley, sino gracia y verdad. Él te transformará, Él hará cosas tremendas en tu vida. Gedeón era igual al resto del pueblo, estaba acobardado, quejándose, incrédulo.
Pero de pronto el ángel de Jehová, el Señor Jesús, se le aparece, y cuando él cree en Jesús, el Señor le dice, y lo primero que lo hace es llamarlo varón esforzado y valiente. ¿Esforzado para qué? ¿Valiente para qué? Cuando uno lee la historia se da cuenta que Gedeón era todo menos esforzado y valiente. Pero él sí fue esforzado y valiente en una cosa, en creer. Él le creyó a Cristo Jesús. Él le creyó en la victoria que él le dijo, te voy a dar. Y cuando él le creyó, se convirtió en un hombre esforzado y valiente. Y eso hará contigo el Señor. Pero debes vencer la incredulidad y vivir en la gracia del Señor, porque la gracia del Señor no es dada porque tú seas bueno o porque hagas cosas buenas, sino por fe. Tu fe en Jesús y su victoria te hace vencedor, te posiciona como un hombre vencedor. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la desobediencia causaba el abandono de Dios. Cuando ellos desobedecían al Señor, Dios los abandonaba. Por eso caían en esclavitud. En el Nuevo Testamento, el Señor dice, no es por tu desobediencia, es simplemente porque no me crees. Porque Él sabe que fuimos desobedientes. Él sabe que muchas veces cometemos errores y pecados. Él nunca abandona a sus hijos cuando fracasan en errores y pecados. Él nunca los quiere dejar cuando esos pecados les traen consecuencias destructivas sobre su vida. Él quiere restaurarte y posicionarte en la victoria nuevamente. Pero ¿qué necesita el Señor? No tu obediencia, tu fe. Debes creerle. Creer a su amor, creer que todavía tienes una oportunidad en Cristo, creer en su gracia, posicionarte como hijo amado, porque eso eres en Cristo Jesús y Él nunca te dejará. Dios quiere que vivas en la fe, posicionado en la victoria de Jesús. Jamás te sientas rechazado, bota esos sentimientos. Dios te ha llamado a la victoria y te la ha dado en Cristo Jesús. En segundo lugar, la segunda cosa que debes hacer, que es vital para tu vida, es asumir la posición que la palabra de Dios te da, no la posición que te den las personas, ni las circunstancias. Las circunstancias pueden decir, estás fracasado, estás quebrado, no tienes dinero. Estás enfermo, desahuciado por los médicos. Eso dicen las circunstancias. Eso dice el médico. No creas eso. Tienes que creer lo que la palabra de Dios dice. Cuando el Señor llamó a Gedeón y le dijo, eres esforzado y valiente, en realidad lo que él estaba haciendo era dándole una palabra de fe, de gracia, para que él la creyera. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Dios lo sacó de la incredulidad y lo puso en la fe, para que él creyera. Y ya leímos la victoria tremenda que el Señor le dio con solo 300 hombres. Una victoria extraordinaria. No se la dio porque él fuera el más poderoso, porque no lo era. Ni porque fuera adinerado y pudiese pagar un ejército. Muchas personas están creyendo que Dios da la victoria por los recursos que tiene. Por eso Gedeón dijo, pues ¿con qué? Si soy el pobre, mi familia es pobre en Israel. Soy de una tribu pequeñita, mi familia es chiquita. Además yo soy el menor. El Señor dijo, no te preocupes, no es por ti, es por mí. Cree mi palabra. Si tú crees la palabra del Señor, el Señor te dará la victoria. Él creía y tenía un problema. En el versículo 13 de Jueces 6 dice, ¿dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El ángel del Señor fue enviado para decirle a los derrotados que nuestra situación ha cambiado. Jesús vino para decirte, tu situación cambió, y lo ha dicho en la palabra. Cree la palabra, porque la palabra de Dios es fiel y se cumplirá sobre tu vida sin importar tus circunstancias. Lo que Dios quiere
es que creas su palabra. La posición que Dios te da, cuando Él te da una promesa, es una posición de victoria. Si tú no vives por lo que crees, terminarás creyendo por lo que vives. Escucha esto, porque muchas personas acomodan su teología, su fe, a su experiencia de vida, en lugar de hacer que lo que creen cambie su experiencia de vida. Lo que Dios quiere no es que tú acomodes, que creas por lo que vives. Tal vez tu hogar es un infierno y tú dices, no, esto es un fracaso, esto nunca va a cambiar. Terminas creyendo por lo que vives. Pero Dios dice, cambiaré tu hogar. Te daré un corazón y un camino. Y cuando tú crees eso, vives por lo que crees, entonces tus circunstancias cambian. No te empecines en declarar lo contrario a la palabra de Dios. Yo veo que muchas personas se empecinan y Dios les dice, eres sano. Y ellos, no, yo sigo enfermo, yo estoy mal, me voy a morir. Escucha, tienes que creer y posicionarte en la sanidad que Cristo te dio. Si estás enfermo, declara tu sanidad. Muchas veces, y a nosotros nos ha pasado con mi esposa, nosotros hemos orado por cientos de personas que se han curado sobrenaturalmente. Yo he visto SIDA curado, espaldas que tenían escoliosis transformadas y sanadas instantáneamente en cuestión de segundos por el poder del Espíritu Santo. He visto personas con cáncer de páncreas terminal, curadas en cuestión de 2-3 días, una sanidad espectacular. Otras veces hemos orado por nosotros mismos y no ha ocurrido nada. Y sabes, yo estaba preguntándole al Señor y diciéndole, ¿será que es mi incredulidad? ¿Será que tengo fe para otros y no para mí? Y el Señor me habló una palabra y quiero que la tengas en tu corazón. Muchas veces Dios no permite que tú mismo experimentes una victoria porque Él quiere que dependas del cuerpo. Hace un tiempo estábamos con ciertos problemas físicos y oramos por sanidad, no pasó nada. Pero cuando le pedimos a la iglesia que orara por nosotros, Dios empezó a orar sobrenaturalmente. Y Dios nos ha dado la sanidad. Y yo creo que Dios muchas veces permite que nosotros no podamos orar por nosotros mismos porque Él quiere que nos unamos como iglesia para orar unos por otros. No me falta la fe. Pero cuando Dios quiere que tú dependas, porque tú no eres solo, estás en el cuerpo de Cristo, unido a la familia del Rey. Y tú puedes orar por tu necesidad. Y la palabra dice que eres sano. Pero cuando tú dependes del cuerpo de Cristo y pides oración en tu grupo pequeño, y las personas con amor oran por ti, es más poderoso que la oración individualista. Dios quiere enseñarnos a interdepender con el cuerpo, porque Dios quiere curarnos. La promesa del Señor es fiel y Dios permite que muchas oraciones no sean contestadas porque simplemente espera que tú no vivas independiente, egocéntrico, espiritual, solo, autosuficiente. Él espera que dependas de tus hermanos. Los dones espirituales, el mover sobrenatural vendrá a tu vida cuando tú empieces abrir tu corazón, abandonar el individualismo, el orgullo, las falsas apariencias y empieces a decir, ayúdenme a orar, tengo esta necesidad. Y creo que el Señor hace eso en nuestras vidas muchas veces, para traer salud sobre nuestra vida. Así que cree la palabra, no vayas en contra de la palabra. La palabra de Dios dice muchas cosas. Uno puede ir a las personas y las escucha hablando frustración, burlas, decepción por lo que viven. Pero si tú confías en Jesús y crees en el Señor y declaras la palabra y proclamas la promesa, entonces Dios cambiará tu situación. Tienes que vivir posicionado no en lo que estás viendo, no en lo que estás viviendo, sino en lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Si cambias tu mentalidad, también cambiará tu comportamiento. Si cambias tu incredulidad, cambiarás tus circunstancias.
Cambia la incredulidad por la fe en Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino por medio de la verdad. No acomodes tu manera de pensar, tu teología, a tus frustraciones, sino cambia tus frustraciones con la verdad de la palabra de Dios. Él te dará la victoria si tú le crees. Y esta es la condición más importante en todo el nuevo pacto, creer. Porque el que cree obedece, el que cree tiene la victoria. Porque ya no es por nuestra obediencia, es por nuestra fe. La fe causa obediencia. En el antiguo pacto las personas vivían condenadas, porque si fallaban, desobedecían, ya no tenían la bendición. Pero en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, ahora es por la fe en la palabra de Dios. Y todas las bendiciones vienen sobre tu vida. El Señor dice en Efesios 1:3 que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La palabra nos ha posicionado al lado de Jesús. Vivimos espiritualmente en los lugares celestiales en Cristo. Y si vivimos allí, tenemos la victoria que Cristo tiene, porque Él gobierna desde el cielo. Así que tú también puedes gobernar desde los lugares celestiales, creyendo cada una de las promesas de la palabra de Dios. Así que si Dios dice estás sano, cree que estás sano. Y declara que estás sano con tu palabra, envía la palabra de sanidad y di yo soy sano en el nombre de Jesús. Si estás desempleado, el Señor dice, ¿cómo no nos dará el Señor? Si no nos negó a Jesús y no escatimó a su propio Hijo, entregándolo a morir en la cruz, ¿cómo no nos dará el Señor con Él todas las cosas que necesitemos? ¿Qué es lo que tienes que hacer para posicionarte? Creer. ¿Y qué tienes que hacer al creer? Confesar la palabra. Algunos tienen una fe, que es una fe teológica, la llamo yo. Lo llamo incredulidad bien informada. Se lo voy a dar con un ejemplo. Cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, Él se encuentra predicando en otra ciudad. Y Él dice que se demoró 4 días y cuando llegó Lázaro ya había muerto. Jesús dijo a sus discípulos, vamos a despertar a Lázaro. Tomás dijo, sí, vamos para que nos maten también con él, para que nos muramos. Ese era un hombre incrédulo. Cuando llegan allí, Marta sale al encuentro y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estoy leyendo en Juan capítulo 11. Jesús le dice en el versículo 23, tu hermano resucitará. Mira la palabra que Dios le dio a Marta. Tu hermano resucitará. Yo hubiese brincado de alegría. O tal vez hubiese reaccionado como Marta. No lo sé. Pero el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Mire cómo reaccionó Marta. Versículo 24. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ahora, ¿eso es falso? No, es cierto. Teológicamente es correcto. Todos resucitaremos en el regreso de Cristo. Cuando Jesús regrese, los creyentes resucitarán y nos encontraremos con el Señor. Pero Jesús no le estaba diciendo, voy a resucitar a tu hermano en el día postrero. Le dijo, voy a resucitar a tu hermano ahora. ¿Qué tenía que hacer Marta? Creer la palabra. Pero Marta le respondió teológicamente, incrédulamente. Esto es lo que yo llamo incredulidad bien informada. Una teología inservible. Era como Gedeón. Él había oído, había leído, había mirado cómo los israelitas, Dios los sacó de Egipto haciendo milagros y señales, abrió el mar muerto, pero él nunca había visto un milagro. Así que él tenía el conocimiento, pero no tenía la fe. Y lo que Dios quiere es que tú proclames su palabra para que desates la fe. Usted tal vez ha ido a escuela dominical, tal vez le han enseñado la Biblia desde pequeño,
Pero a menos que crea esa palabra y se mueva en fe, usted no verá los milagros de Dios. Dios se mueve porque es un Dios de milagros. Y cuando proclamamos la palabra, creemos la palabra, proclamamos la palabra y obedecemos la palabra, veremos los milagros del Señor. Me pasó y me ha pasado en muchas oportunidades. Una vez un hombre se acercó a mí y estaba orando por enfermos. Y entonces él decía, sí, el Señor sana. Y yo estaba precisamente orando por una persona que tenía un problema y tenía un dolor muy fuerte en ese momento. Y yo le dije, bueno, ya que tú crees que el Señor sana, ora por él y sánalo. Me miró asustado. Yo le dije, ven, ora. Y él había leído eso en los evangelios. Pero para él no era una verdad que él creyera. La sabía en su mente, pero no la creía en su corazón. Entonces oró y no pasó nada. Entonces lo miré y le dije, vamos a orar, pero vamos a orar con fe. Vamos a creer la palabra. La palabra que dice que si oramos en el nombre de Jesús, imponemos nuestras manos, el enfermo sanará. Así que oramos en el nombre de Jesús y yo impuse mis manos sobre esta mujer y el dolor desapareció instantáneamente. La fe, cuando tú crees, proclamas con tu boca la verdad de la palabra y luego obedeces al Señor y actúas en fe, Dios hará milagros en tu vida. Pero puedes tener la cabeza llena de Biblia. Si no crees, si no te mueves en fe y obedeces lo que dice ahí, no pasará nada. Dios quiere que te posiciones en la victoria que Dios te dio en su palabra. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tenemos autoridad y debemos orar, debemos avanzar en el nombre de Jesús, tomando fe. Me ocurrió en otra ocasión con una persona que estaba endemoniada. Estaban orando y estaban luchando porque el espíritu inmundo no salía de la persona. Y entonces le dije a una de las personas que me acompañaban, ve y ora y expúlsalo en el nombre de Jesús. Él fue, oró, se aprendió de memoria, fuera en el nombre de Jesús. No pasó nada. Porque la palabra que tenía en su mente no estaba en su corazón. Tenía que creerla. Así que me acerqué a él y le dije, pon tu mano aquí. Y oramos juntos en el nombre de Jesús. E inmediatamente la persona fue liberada. Esto es lo que Jesús hace cuando nosotros le creemos. Confiesa la palabra, cree la palabra, confiesa la palabra y obedece la palabra y Dios hará un milagro. En toda circunstancia necesitamos posicionarnos, no solo en la gracia, sino en lo que la palabra de Dios dice que es la verdad. No te empecines en declarar tu derrota cuando el Señor dice, te di el triunfo en Cristo Jesús. No te empecines en declarar tu enfermedad cuando el Señor dice, por su llaga fuimos nosotros curados. No te empecines en declarar la escasez cuando el Señor dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con el Señor, con Él, todas las cosas que necesitamos? Si el Señor dice, eres más que vencedor, entonces empieza a alinearte y a confesar, soy más que vencedor en Cristo Jesús. El gran problema es que las personas van contra la verdad de la palabra en lugar de ir a favor de la verdad de la palabra de Dios. En tercer lugar, debes posicionarte en una dependencia de Dios y no de ti mismo. Y esto es muy importante. En el Jueces 6:14 dice, y mirándolo Jehová, le dijo a Gedeón, ve con esta tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces respondió, y Gedeón empezó a quejarse nuevamente y dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. La primera pregunta cuando usted lee este pasaje, estos versículos, es ¿a qué fuerza se refería el Señor? Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón?
¿Era su intelecto? ¿Era el dinero? Ya sabemos que no. ¿Era su valor? Tampoco. Él estaba ahí acobardado con el resto de la gente. ¿A qué fuerza se refería el Señor? Porque le dijo, ve con esta tu fuerza. La fuerza del creyente es el Espíritu Santo. La misma promesa de Dios. Esa es la fuerza del creyente. Esa es tu fuerza. La fuerza del creyente es la presencia del Señor. Por eso Él le dice, yo te envío. Y luego le dice, ciertamente, versículo 16, estaré yo contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La fuerza de Gedeón era la presencia del Espíritu de Dios mismo con él, dándole la victoria. Esa es tu fuerza. Escúchame, hijo de Dios. No dependas de ti mismo. No dependas de tus recursos. La segunda cosa que es importante, que tenemos que mirar ahí, y la respuesta a esta segunda pregunta es, ¿cuál es la manera de enfrentar el problema? El Señor le dijo, ve y hazlo. Y mire lo que le respondió Gedeón. ¿Con qué salvaré yo a Israel? La pregunta no es con qué. La pregunta es con quién. ¿Me estás comprendiendo? No se trata de lo que tú tienes, sino de quién va contigo. No es con qué. Algunos dicen, yo quiero montar mi negocio. Ay, pero ¿con qué? No. ¿Con quién? Si vas con el Señor, si Dios te da su espíritu y camina contigo, los recursos vendrán. Dios aparejará. Dios te dará los recursos que necesitas. Cuando los discípulos estaban en el desierto y miles buscaban a Jesús, el Señor les dijo, denles ustedes de comer. Inmediatamente los discípulos casi se infartan. Y alguno dijo, 200 denarios no bastan para alimentar esta multitud, 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. La pregunta no era con qué, con quién. Y Jesús, ¿qué hizo? Tomó los panes y los peces, dio gracias, bendijo y hubo un milagro de multiplicación. Esto es lo que Dios hará contigo si Dios está contigo. Asegúrate, el Señor esté contigo. Es el Espíritu que está contigo. Y si el Espíritu va contigo, no te preocupes. Él abrirá las puertas. Él dará contactos. Él hará que la gente te ayude. Me ha pasado un sinnúmero de veces. Si voy en la voluntad de Dios, el Señor provee las finanzas. El Señor provee las personas. El Señor hace las cosas. Pero tienes que creerle, no dependas de ti, posiciónate en un lugar de dependencia de Cristo, depende de Él, no de tus recursos, no de tus amigos, sino del Señor. Él va contigo. Y esta es la pregunta, no es con qué, con quién. Esa es la pregunta. El Espíritu de Dios va conmigo, tenemos la victoria. En 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo dice algo extraordinario. Él dice, y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es lo que el Señor quiere. Vas a liderar un grupo, dices, ay, pero yo no sé liderar. Claro que no sabes, nadie sabe. Dile, Señor, me glorío en que no tengo ni idea qué hacer en este grupo. Pero tú vas conmigo y tú me guiarás y tú me darás la capacidad y tú tocarás los corazones. Muchos se llenan de soberbia. No, yo sé manejarlo, ya tomé el curso, ya sé cómo ayudar, ya sé cómo orar por un enfermo, ya sé cómo liderar. No, nadie sabe. Gloríate en tu debilidad. No es por tu fuerza, no es por tu sabiduría humana. ¿No escogió Dios a lo necio del mundo para avergonzar a los fuertes? ¿No escogió Dios a los débiles para avergonzar
a los fuertes? ¿No escogió el Señor los insensatos para avergonzar a los sabios? Gloríate en tu debilidad. Cuando no tengas cómo hacer algo, dile: Señor, me glorío. Gracias porque no tengo recursos, pero tú eres mi recurso. Tú vas conmigo. No te apoyes en ti mismo, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu experiencia, no te apoyes en tu billetera. Apóyate en el único apoyo real, el Señor. Porque Él es tu recurso, Él es tu único recurso y Él proveerá lo que necesites. A veces estoy enfrentado a circunstancias donde tengo que decidir y no tengo la menor idea qué hacer. Antes me angustiaba, me afanaba: Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está sucediendo? Ahora lo que hago es arrodillarme y decirle al Señor, le digo: Señor, me glorío en mi debilidad. Gracias. Gracias porque en esta situación eres tú quien va a orar, porque yo no tengo ni idea qué hacer. Me basta tu gracia, Señor. Me glorío en mi debilidad, me glorío en mi falta de conocimiento, me glorío en lo que sea que no tengo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte y el poder de Cristo se manifiesta a través de mi vida. Esto es lo que tienes que aprender: humildad. No confíes en ti mismo. Sé humilde y apóyate 100% en el Señor. No importa la circunstancia que sea. Y esta es la tercera cosa que nos lleva al mover sobrenatural, a la victoria de Cristo, al Espíritu Santo y al poder. En cuarto lugar, mantente en la paz de Dios. Escucha esto. Una vez que Dios hizo que Gedeón entendiera que él vivía en la gracia, no en la ley porque lo condenaba, y que la victoria era de él porque no dependía de su comportamiento, sino de su fe. Una vez que él entendió que es por la palabra de Dios, por la victoria de la palabra y creer la palabra, y él dejó de apoyarse en sí mismo y empezó a confiar en el Señor, ahora debes vivir posicionado en la paz de Dios. Esto es importante. Jueces 6:22. Entonces Gedeón, viendo que era el ángel de Jehová, le dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, entonces moriré. Algo que no tenía claro Gedeón era que él estaba en paz con Dios. Y quiero que entiendas esto, porque la victoria de Jesús viene cuando tú comprendes la paz que tienes en tu relación con Dios. En el versículo 23 el Señor le dice: Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar y lo llamó Jehová Shalom. Jesús es nuestra paz. Tú nunca estarás en paz con Dios por tu comportamiento, ni por tus buenas obras, ni por tu desempeño perfecto. Jamás. Estarás en paz con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Romanos 5:1 dice: Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Muchas veces empezamos dependiendo de Dios, pero luego pensamos que las cosas dependen de nosotros. Y si cometemos un error, un pecado, entonces nos estremecemos y decimos: Dios mío, Dios ya no está conmigo. No es cierto. Mantente en la paz, en el shalom de Dios. Cristo hizo la paz entre tú y Dios. Dios está a tu favor y eso no cambiará por la eternidad. Él te ama y te respalda. Si te equivocas, recuerda, Jesús trajo la paz, el shalom para tu vida. Cuando Gedeón dijo, ahora él le presentó un holocausto, una ofrenda, y dijo: he visto a Dios, voy a morir. El Señor le dijo: no, estás en mi gracia, estás en Cristo. Porque acuérdese que el ángel de Jehová es Cristo Jesús. Estás en mi paz, sigue en la paz. El Dios de paz aplastará a Satanás bajo tus pies cuando tú aprendas a vivir la paz del Señor. Él se encargará de las circunstancias. No pierdas tu paz. Él es Jehová Shalom para tu vida. Él dijo paz a ti. Y paz significa: eres mío, te amo, te acepto y camino contigo. Estamos en paz, estamos bien. Estamos bien con el Señor.
caminemos en la fe. Y finalmente, Dios probó a Gedeón. Y esta es importante y es la última cosa que quiero compartir. Posiciónate bajo el señorío de Cristo. ¿Qué es eso? En el versículo 25 de Jueces 6, el Señor dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica un altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. ¿Qué le pidió el Señor? ¿Crees en mí? Obedéceme. Y le dijo: destruye los ídolos. Baal y Acera eran 2 ídolos que adoraban y presentaban sacrificios a esos ídolos. La idolatría es algo que Dios no tolera. Ahora él le dijo: quema los ídolos de tu padre. Peor. Gedeón no era un hombre violento, pero Dios le dijo: obedéceme. Si me crees, obedéceme. Y esto es vital. Cuando Gedeón dijo: voy a hacerlo, se desató toda la salvación que Dios tenía a su favor. ¿Crees en el Señor? Obedécele en lo que Él te diga. Si Él te dice: apártate de la idolatría, apártate de la idolatría. No importa si era la tradición religiosa de tus padres, apártate. Y eso fue lo que le dijo a Gedeón. Su papá tenía una tradición religiosa. Y él le dijo: toma esas estatuas, toma esas imágenes, quémalas. Y más bien preséntame a mí, con la madera de esas imágenes, una ofrenda para mí, que soy el único Dios. Dios probó la obediencia de Gedeón. Así que Gedeón dice que con temor, en la noche, tomó esas imágenes y obedeció al Señor y quemó. Y se apartó de la idolatría y honró al Señor más que a su padre. Esto es un principio importante en nuestras vidas. Dios quiere que le honren a Él por encima de las tradiciones, de las lealtades familiares. Debemos movernos, no por amiguismos, sino por el propósito de Dios. Si Él hubiese dicho: no, ¿cómo voy a ofender a mi papá? No, ¿cómo voy a quemar? No, esas cosas no son mías. Nada hubiese sucedido. La victoria no hubiese llegado. Muchas personas se enredan simplemente porque no obedecen lo que el Señor les indica. Y esto nos lleva a Juan 14:15. El Señor dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador que esté con ustedes para siempre. ¿Cómo llegó la victoria a Gedeón y al pueblo de Israel? A través de la fe y la obediencia. Él creyó y obedeció al Señor. El Señor le dijo: ve y apártate de este pecado, apártate de la idolatría. Puede ser que a ti te diga: apártate del adulterio, de la fornicación, y te daré la victoria. Porque el Espíritu Santo, que es el que nos da la victoria, no viene sobre desobedientes, sino sobre aquellos que creen en el Señor y obedecen lo que Él les indica. Dios te dará la victoria. Sé obediente, créele al Señor y haz lo que Él te diga, porque entonces prosperarás tu camino y todo te va a salir bien. Es esa obediencia, esa gracia que se desata cuando le creemos. El Espíritu de Dios reposa cuando tú te mantienes en la gracia de Jesús, cuando asumes la posición de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cuando te posicionas en una plena dependencia de Cristo y no de ti mismo. No confías en tus recursos, ni en tu ego, ni en tu fuerza, ni capacidad. Cuando te vives en la paz de Dios y obedeces al Señor. Cierra tus ojos allí donde estás. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga. Estos 5 pasos llevarán tu vida a la victoria en cualquier área de tu vida. Si tú caminas con el Señor en fe, Él estará contigo. Vive en la gracia porque el Señor te ama y quiere que vivas en su victoria.
Cierra ahí tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por cada persona que escuchó esta palabra. Gracias porque quieres llevarlo como Gedeón a una posición de victoria. Y yo oro en el nombre de Jesús, ahora desatando sobre ellos esa fe, esa gracia de que no importa el pasado, los pecados, los errores, los fracasos, están en la gracia de Cristo Jesús. El ángel de Jehová ha venido a sus vidas, es Cristo Jesús, y les ha llamado esforzados y valientes, mujer esforzada y valiente, hombre esforzado y valiente. Y yo te doy gracias porque ellos abandonarán la incredulidad, creerán tu palabra, abandonarán la confianza en sí mismos, se gloriarán en sus debilidades y te darán honra a ti, porque el poder de Cristo se manifestará a través de esas áreas donde ellos ya no tienen nada que hacer. En su debilidad tú les darás el poder y la fortaleza del Espíritu. Gracias porque estás en paz con nosotros y nos quieres dar la victoria. Y ahora ayúdanos para ser obedientes y hacer lo que nos indiques, porque tú nos das la victoria en Cristo Jesús. Levante su mano al cielo y dígale: gracias, Señor, porque me posicionas en tu victoria y abandono la condición de derrota, salgo de la caverna, salgo de la frustración y en el nombre de Jesús me muevo hacia adelante para proclamar tu palabra y tener la victoria en tu nombre. Amén. Amén. Familia del Rey, Dios nos ha entregado, hemos obedecido al Señor en las cosas que Él nos ha mandado. Hemos bendecido a los pobres y a necesitados. Hemos predicado la palabra. Hemos hecho lo que Dios nos ha guiado a hacer. La victoria es nuestra. El Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas, está sobre tu vida. Muévete en el Señor y el Señor estará siempre contigo y avanzará sobre toda circunstancia. Que la gracia y el amor de Dios esté con nosotros. Recuerda que vamos a estar quincenalmente anunciando reuniones en el parque y tendremos tiempos de comunión, de compartir la palabra, de jugar y de esparcimiento, que son un gran tiempo de comunión como iglesia. Mantente unido en los grupos pequeños y sigue creciendo, porque Familia del Rey se está extendiendo por el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Hemos finalizado nuestra transmisión, pero puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook e Instagram como Familia del Rey. También puedes seguir conectado con nosotros a través de nuestra emisora online, Familia del Rey Radio. Si deseas, puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp 318-223-0269. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Somos Familia del Rey.